Bueno, la clasificación de los seres vivos. Entonces, vamos a pensar, antes de iniciar el tema, la naturaleza encontramos seres vivos sorprendentes, desde organismos pequeños como bacterias hasta, por ejemplo, jirafas, ¿no? ¿Ustedes sabían que es el animal que es más alto en el planeta? ¿Cuánto creen que tienen su cuello? Tiene 6 metros de altura. Entonces, si los animales son tan diversos, ¿qué características ustedes creen que los científicos eh, necesitan para clasificarlos? Este mapa que ven en esta imagen, entonces la vamos a consignar en el cuaderno. Entonces, los principios de la clasificación, esto tiene una historia. Entonces, sabemos que los organismos poseen una serie de características que los hacen únicos en el planeta, pero también comparte similitudes. ¿Eso qué quiere decir? Que hace que pertenezcan a un grupo en específico. Los científicos utilizaron diferentes semejanzas entre los organismos para clasificarlos, o sea, unas características que hacía que ellos estuvieran en un grupo. Entonces, más o menos en nuestro planeta hay 1,74 millones de especies. Bastante, ¿cierto? Entonces, ¿uno cómo hace para saber cuál es cuál o cómo se clasifica? Entonces, para eso los biólogos han desarrollado un sistema de clasificación. El primer sistema lo desarrolló Aristóteles, quien categorizó a la especie animal que se conocía en su época basándose en la observación. Él observaba sus características externas, o sea, lo que se podía ver a simple vista. Este sistema se clasificaba y permaneció casi hasta mm, mucho tiempo. Pero entonces algunas clasificaciones de Aristóteles las podemos encontrar en esta parte. Él decía que la primera es la presencia de sangre y no sangre. Se dividen los animales si tienen o no tienen. Y en la otra, según el modo locomoción. ¿Qué es la locomoción? Los movimientos de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces se clasifica en bípedos. ¿Cómo se desplazan? Los bípedos con 2 patas. Los cuadrúpedos con 4 patas. Los apodos son los que no tienen extremidades inferiores. Entonces, los que se arrastran, bueno. Y en la otra, según el modo de reproducción, se divide en vivíparos. Vamos a recordar que es vivíparos, aunque ya lo sabemos. Es cuando la hembra guarda en el interior de su útero su cría, ¿cierto? Entonces nace de la barriguita de la mamá. Y ovíparos es cuando se desarrollan en el exterior, por ejemplo en huevos, ¿sí? Bueno, chicos, en esta parte del sistema de clasificación actual es lo que se ha estudiado, pues lo último, gracias al botánico Carl von Linné, fue el que empezó a realizar este estudio y él decía que tocaba agrupar los animales por unos grupos, ya sea su especie de la más pequeña a la más grande. Entonces salió algo que se llamó la categorías. Esto está organizado jerárquicamente. Tiene un orden según su especie y su género. Entonces ahí es donde ya miramos la especie y a esa especie ellos le pusieron un nombre científico. Tiene su nombre que se le da a la especie, pero también le asignaron un nombre científico que más adelante pues vamos a mirar qué significa esa parte. El género y la especie, lo que yo les decía, se llama nomenclatura binomio. Es como se les clasifica. Entonces, ya al saber eso,
podemos ver que hay una ciencia que estudia esta clasificación y no sé si alguno la ha escuchado, pero se llama taxonomía. Es lo que estudia pues todas estas especies. Y vemos la clasificación por dominios. Entonces ya empezaron a investigar y salió una teoría que es lo que les estoy diciendo y es una hipótesis de cómo surgieron los seres vivos en el planeta. Entonces, el norteamericano Carl Schwartz, él realizó el árbol filogenético. ¿Qué quiere decir eso? Que eso está agrupado según el material genético de cada ser vivo. Entonces, si nosotros observamos la imagen, ahí vemos que empieza una parte azul que se llama el dominio de bacterias. Entonces, esas se llaman bacterias verdaderas, las iniciales. Y seguido por donde vemos que están moraditos son arquea, que son las bacterias primitivas. Y luego ahí sí sigue la eucaria, que es donde ya corresponde a los reinos que agrupa los protistas, los hongos, los vegetales y los animales. Entonces ahí podemos verla, pero sin embargo más adelante vamos a ver cada uno de estos dominios porque ellos son un grupo y cómo es su organización. Entonces en el cuadernito van a escribir sistema de clasificación actual y clasificación por dominios. El dibujito no necesitan de hacerlo porque pues más adelante vamos a ver cómo se va a clasificar este árbol filogenético. Entonces, como